Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Muy bien. Jorge Fuentes, gestor del equipo de renta variable internacional de Bestinver. Bueno, te sugiero empezar esta entrevista, bueno, pensando en cómo ha sido, ¿no? Cómo habéis vivido, cómo ha sido la evolución de los fondos de Bestinver. Pues ya hemos pasado el verano, estamos ya en la recta final de 2024. Se está moviendo mucho todo, o sea que lo que voy a decir ahora puede cambiar en 2 o 3 días, pero en general yo calificaría el balance como de razonablemente satisfactorio dentro de toda la prudencia que siempre requieren este tipo de afirmaciones. Eh, para lo que queda de 2024 seguimos siendo optimistas, pero sobre todo somos optimistas para los próximos años. ¿Por qué digo esto? Pues porque somos propietarios de negocios que son rentables, que están gestionados por gente que admiramos y, y que cotizan con un descuento muy importante sobre su valor fundamental. Eso no garantiza resultados a corto plazo, pero a largo plazo suele devengar buenas rentabilidades para los que somos partícipes en los fondos internacionales de Bestinver. Y luego yo creo que es importante destacar la diversificación y el equilibrio de la cartera. Cuando decimos que tenemos una cartera diversificada, significa que estamos diversificados en diferentes geografías, en diferentes tipos de negocio. Tenemos una cartera equilibrada que hemos buscado de manera intensa en los años anteriores. ¿Qué significa esto? Pues que no nos estamos jugando el rancho a que un determinado sector lo haga muy bien. Nuestra cartera no depende de que los tipos de interés bajen o de que una materia prima suba. Es una cartera que debería generar rentabilidad para los que somos sus partícipes a lo largo de un ciclo económico completo y además hacerlo con una rentabilidad ajustada por riesgo aceptable. Con lo cual, pues el balance es bueno. ¿Eso quiere decir que el entorno es sencillo? Pues no. El entorno está volátil. Es un mercado que vive. Yo diría que es un mercado que cotiza más narrativas que fundamentales, que eso es algo que cada año que pasa se exacerba un poquito más. Es un mercado que vive obsesionado con la macro, con lo cual pues es un balance satisfactorio dentro de toda la volatilidad que hay en el mercado. Y vive obsesionado por la macro porque en los próximos trimestres necesita certeza sobre lo que van a hacer las políticas monetarias o las políticas fiscales, que son dos grandes incertidumbres que tiene ahora mismo el mercado. Y que ofrecen oportunidad. La gente cree que la volatilidad es una cosa mala para los que somos partícipes de Bestinver o en Bestinver. Para nosotros la volatilidad es oportunidad. Esto la gente no lo recuerda, pero cuando las acciones bajan, las valoraciones son más atractivas, las inversiones dejan de tener riesgo y eso suelen ser cosas positivas para los partícipes a largo plazo en nuestros fondos. Vamos a ver ahora un poco después cómo habéis aprovechado esa volatilidad, pero efectivamente es el verano en el que ha vuelto, ¿no? Teníamos primero una. Bueno, No, lo que te perdón. quería decir es que todos los veranos parece que vuelve, Sí, parece que sí, ¿no? al menos en los 2 años anteriores. Sí, sí, sí. En esta ocasión sí tuvimos pues un primer movimiento, ¿no? En julio probablemente, de un poco de susto en mercado, de movimientos en las Yo cotizaciones. creo que fue en agosto, ¿no? Al principio de agosto Sí, cuando empezó. sí, yo creo que los Vamos, yo mínimos. recuerdo que estaba trabajando aquí las primeras 2 semanas de agosto mientras el pobre Tomás estaba de vacaciones y no para despegarse de las pantallas. Y las 2 primeras semanas de agosto fueron de mucha volatilidad. Luego recuperó, los fondos han recuperado su rentabilidad y ahora parece que vuelven las curvas. Sí, tuvimos esa parte inicial, ¿no? Con la tecnología, ¿no? Las grandes tecnológicas cayendo, dudas del crecimiento de la inteligencia artificial futuro. Y luego parece que con la perspectiva de bajadas de tipos de los bancos centrales empezó esa recuperación y ahora no sabemos, ¿no? Estamos, depende del día, como decías antes, de la macro. ¿Cómo habéis vivido vosotros este tiempo? No, lo primero, con toda la prudencia que antes hacía referencia, yo creo que con la satisfacción de la solidez de la cartera. Yo creo que es la puesta en valor de una forma de hacer las cosas, que es buscando el equilibrio, con un respeto absoluto a las valoraciones, con una gestión del riesgo adecuada y sobre todo con paciencia, que es el elemento fundamental en toda inversión en valor.
Yo creo que lo de los veranos, el 23 la gente ya no se acuerda porque vivimos en una realidad en la que la memoria, los plazos de la memoria se han acortado muchísimo, ya nadie se acuerda de lo que pasó hace 12 meses. Pero en el verano del 23 los fondos cayeron un 10%. Es verdad que luego recuperaron a partir de octubre y acabamos con rentabilidades cercanas al 25%, o en torno al 25%. Pero es que en el verano del 22, desde mediados de agosto hasta septiembre, las bolsas en general, y nuestros fondos por supuesto, cayeron un 15, un 16%. Entonces, da la sensación de que estos dos últimos ejercicios han dado la razón al refranero bursátil de toda la vida de lo que dicen los anglosajones de sell in May and go away, que es eso de vende en mayo y olvídate. El problema de olvidarte es que si no compras te pierdes las rentabilidades que vienen siempre después de las caídas, que pueden ser muy, muy, muy poderosas. En nuestro caso, cualquiera que hubiese comprado nuestro fondo después de las caídas del 22 acumularía una revalorización del 50%, que se dice pronto, o en los últimos 12 meses del 20%. Entonces, hay que distinguir muy mucho del tipo de inversor, es que no quiero decir inversor, porque es más especulador, alguien que está a 3 meses vista y que el entorno de mercado de las próximas semanas le parece lo más importante del mundo. De los que invertimos en empresas cotizadas o ahorramos en empresas cotizadas con un horizonte temporal de 3, 5, 7 años. Entonces, la volatilidad ha vuelto, son excelentes noticias y yo lo que te diría, o lo que le diría a nuestros partícipes o a nuestros espectadores es que no olviden nunca la cita de Warren Buffett, que dice que la bolsa es una máquina de transferir dinero del bolsillo de los impacientes al bolsillo de los pacientes. Y vemos el entorno complicado, por volátil, pero súper atractivo por las oportunidades que nos está brindando a largo plazo. Te mencionaba antes las tecnologías, en la inteligencia artificial. Vosotros sois en cartera Meta, ¿no? Es una compañía en la que, según leí, hay analistas que dicen que empieza a sacar partido de la aplicación de la inteligencia artificial a la presentación de sus anuncios. Bueno, estamos de acuerdo con eso. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo veis también en otras compañías de la cartera o de momento es excepcional? A ver, es que el problema es que en este mundo que vivimos de etiquetas, la inteligencia artificial parece que es algo que es de antes de ayer, pero la inteligencia artificial, lo que es el poder de computación, es una tendencia que lleva unos años y que es perfectamente cuantificable en muchas industrias. En lo que se refiere a las últimas inversiones que están haciendo estas grandes tecnológicas en inteligencia artificial, en el caso Meta, que es el que conocemos mejor nosotros, sí vemos esa mejora. ¿Cómo lo cuantificamos? No lo ha cuantificado la compañía, perdón, pero sí ha hecho o ha verbalizado que lo está empezando a notar. Nosotros lo que hemos hecho es comparar las estimaciones que teníamos nosotros de crecimiento de los ingresos de Meta versus las que han sido de verdad, intentar ajustar por la mejor macroeconomía que ha habido en Estados Unidos, bueno, en el mundo en general, en el primer semestre de este ejercicio, y nosotros lo hemos cuantificado en 2.500 millones de dólares de ingresos adicionales de Meta. Y para cuantificar esa mejora o para intentar determinar qué tal es el retorno de las inversiones que se están haciendo específicamente en este tipo de inteligencia artificial, hemos establecido unos cálculos en el que creemos que la inversión que está haciendo específicamente en este entorno se cuantifican en 5.000 millones de dólares, con lo cual el retorno sobre esa inversión es fabuloso. Con los márgenes que nosotros estimamos de ese negocio estamos viendo retornos del 40%, y en el fondo lo que subyace es que los usuarios pasamos más tiempo en las aplicaciones de Meta y los anunciantes ponen más anuncios, porque el retorno que tienen sobre esas inversiones que están haciendo en la plataforma son mayores, o la conversión es mayor. Pero como bien decías, no solo se circunscribe a Meta. En el caso de, por ejemplo, las empresas de software, este poder de computación, estos asistentes que tienen una capacidad de programar que tenían antes solo los tipos más cualificados en la industria, está haciendo que el coste marginal de las empresas de software baje en picado. Y eso lo vemos en otros fondos internacionales que no son Best in Fund o Investiment Internacional, que invierten en empresas como Microsoft, como Salesforce, y hablo de fondos como Norteamérica, como Consumo, como grandes compañías. Eso lo estamos viendo. Por supuesto, los grandes beneficiados de estas inversiones están siendo las empresas del equipamiento de semiconductores o las empresas de semiconductores, pero eso es obvio. Pero por intentar no circunscribir toda esta ola de inteligencia artificial a la tecnología,
en un sector tan tradicional en el que nosotros invertimos, y además invertimos de manera importante, el peso en la cartera es importante, que es el sector de la salud, estamos viendo esas mejoras. En el caso de Philips, se está demostrando que la capacidad de diagnóstico o el diagnóstico por imagen con la inteligencia artificial permite detectar de manera temprana muchas enfermedades que de otra forma no se podían, o que los radiólogos más expertos no podían hacer, o mejor dicho, que ahora los radiólogos más expertos son capaces de detectar mejor, o que los hospitales necesitan menos radiólogos para obtener esos beneficios para sus pacientes, con lo cual la mejora de productividad en los clientes de Philips se está trasladando a un mejor negocio en el caso de Philips. O las farmas tradicionales. El pasado junio, Tomás y yo pasamos una semana en París reuniéndonos con los principales directivos, consejeros delegados y directores financieros de las compañías más grandes de Europa, y en las reuniones que tuvimos con el director financiero de Roche, que es una empresa que tenemos en grandes compañías y en megatendencias, o el director financiero de GlaxoSmithKline, que es una de las principales posiciones, al igual que Philips, en los fondos internacionales, nos hablaban de la mejora de la productividad en el I+D de la industria. Normalmente hace falta casi una década para poner un fármaco, para desarrollar un fármaco, y la desgracia es que requiere inversiones ingentes y solo un 10%, o dicho de otra forma, un 90% de esas inversiones se van a la papelera, porque no alcanzan el mercado. Gracias a este poder de computación, este análisis masivo de millones y millones de datos, están pudiendo en paralelo hacer un desarrollo de esos fármacos, acelerando los procesos y pudiendo asegurar el riesgo de ir al mercado con una probabilidad de éxito mayor, con lo cual se puede tangibilizar eso, al menos de lo que inferimos de nuestras conversaciones con los directivos de estas empresas. Con lo cual, uno ve las valoraciones de las farmas tradicionales. En el caso de Roche está cotizando a 13 veces beneficios del año que viene, que yo no la recuerdo tan barata desde el 2000, yo creo 14, 15, 16, para el caso de Glaxo, que es el que nos ocupa principalmente. Glaxo está por debajo de 10 veces beneficios del año que viene, que yo nunca, o nosotros nunca la habíamos visto tan barata, yo creo que desde la época desde el crash de Lehman. Iremos viendo ahí cómo se sigue traduciendo, ¿no?, en las cuentas de resultados. Precisamente, ¿qué tal ha ido la temporada de presentación de resultados de las empresas en cartera? En términos generales, mirando al mercado, parece que en Estados Unidos más sorpresas positivos y en Europa regular. ¿Qué tal en las carteras de Bestinver? O sea, hay que aclarar que en Europa y en Estados Unidos el resultado de las empresas, si se ajusta por la estructura económica de Estados Unidos y de Europa tiene más peso en manufacturas, más sector industrial, Estados Unidos más peso en el sector servicios. El sector manufacturas ya sabemos que no pasa su mejor momento. El sector servicios ha tenido unos trimestres, sigue teniendo unos trimestres de un desempeño muy potente. Si uno ajusta por la estructura económica geográfica, por decirlo de alguna forma, y por la estructura sectorial de los diferentes índices, uno con empresas más tradicionales, otro con empresas más de crecimiento, los resultados han sido muy parecidos. En cuanto a los resultados de nuestras empresas, pues satisfacción, con mucha prudencia, pero por ahora satisfacción. Nada hace pensar en los resultados de lo que llevamos de año que nos vayamos a desviar mucho de lo que han sido nuestras proyecciones para este año. Para este año nosotros prevemos que el cómputo general de las empresas que integran Bestinfond o Bestinver Internacional, los ingresos crezcan en torno al 8%. Como las empresas nuestras no solo han protegido márgenes en el pasado, sino que ahora los están expandiendo, creemos que los beneficios van a crecer un 20%, es decir, que hay un apalancamiento operativo positivo. Y en términos de flujo de caja, que es todo lo que le queda a las empresas después de invertir para mantener y hacer crecer sus negocios, bueno, nuestros negocios, creemos que la caja que generan nuestras empresas va a crecer un 24% en el 2024. Nada de lo que hemos visto en los resultados del primer semestre nos desvía de ese escenario. Claro, ¿qué está pasando? Las empresas son seres vivos, que no paran de hacer cosas para crear valor para sus propietarios, si están bien gestionadas, que es el caso de nuestras empresas, pues eso creemos. Con esa caja que están generando, ¿qué están haciendo? Pues
claro, cuando uno mira la caja que generan nuestras empresas es básicamente o vale ahora el 12% de lo que vale Bestinfond o Bestinver Internacional, que es una barbaridad. No solo no tenemos deuda, sino que un 12% del valor liquidativo de Bestinfond o Bestinver Internacional es caja. Esa caja a nuestras empresas les otorga una opcionalidad fabulosa y les otorga una, no sé cómo decirlo, una impermeabilidad ante el entorno macro muy importante. Si los tipos siguen altos, pues fenomenal, porque no tienen caja, de hecho no tienen deuda, tienen caja, se siguen beneficiando de esos tipos altos y lo vemos en multitud de empresas. La más importante de todas esas, o la que conoce todo el mundo, es Buffett, que se está forrando con la caja que tiene. Pero les otorga la posibilidad de recomprar acciones a precios que nosotros creemos descontados, si no, no estarían en nuestra cartera, y les permite pagar dividendos. El retorno que obtenemos vía dividendos y recompras en nuestros fondos es casi del 3,5%. Es decir, que solo con las rentas que generan nuestras empresas superamos la inflación y superamos a los principales índices de bolsa del mundo. Te voy a poner algunos ejemplos porque me decías que lo cuantificas, y si no me lo decías creo que es interesante cuantificarlo para nuestros partícipes. Mira, la opcionalidad de la que hablábamos. Smurfit Kappa se acaba de fusionar, aunque no sea una fusión, es más una absorción, con uno de los principales grupos de su industria en Estados Unidos. Ellos no tienen una presencia importante en Estados Unidos, ahora la tienen. Es una empresa que se llama WestRock, que ha estado mal invertida y no especialmente bien gestionada con las luces cortas, no con las luces largas. Ahora llega el mejor equipo de gestión de Europa, que es el señor Tony Smurfit con todos sus directivos. Creemos que van a generar muchísimo valor. Lo ha comprado a valoraciones súper razonables porque estamos en el bottom del ciclo, en la peor parte del ciclo, y eso es una opcionalidad que solo puedes tener si tienes un balance saneado. En el tema de las recompras de acciones, Harley Davidson, decía David Einhorn hace unos meses que la inversión en valor no funciona si los mercados no son tan eficientes como eran antes a la hora de valorar determinadas compañías, que nadie les hace caso y que entonces mucho de la rentabilidad que tú puedes obtener descansa en que los directivos hagan lo correcto. Y él se refería a las recompras de acciones cuando los títulos están muy descontados en los mercados. Eso es exactamente lo que ha anunciado en los resultados del segundo trimestre Harley, que ha anunciado un programa de recompra de acciones del 20% de su valor en bolsa para los próximos 2 años, o sea que imagínate. Y luego, por hacerlo en plan, en formato muy de aquí y ahora, los resultados de Meta han sido fantásticos, está creciendo al 20%, los márgenes a nivel consolidado están en cerca del 40% cuando tiene una parte de inversiones que no está capitalizando, con lo cual nada que decir. Ha empezado a pagar dividendos, que lo que hace es dar buena cuenta de esa fortaleza de balance a la que hacía referencia. Rolls, por ejemplo, los resultados también están creciendo al 20%, el beneficio operativo está creciendo al 70%, el flujo de caja ha triplicado, ha reinstaurado el dividendo, que es otra buena muestra de ese desempeño operativo tan bueno en Rolls que hemos visto en los últimos tiempos. Buenas empresas, Pandora, que sigue desafiando todas las dificultades que vemos en los consumidores, o en una parte de los consumidores, sobre todo en sus competidores en lujo. Las ventas orgánicas están creciendo al 15%, like for like son 8%, ha elevado guías, o sea que fenomenal. Pero bueno, no todo es de color de rosa. Hemos visto resultados, por ejemplo, de Heineken. Los volúmenes en la primera mitad del año están cayendo, menos del 1%, pero están cayendo, que nosotros creíamos que iban a empezar a mejorar. Ha habido mal tiempo durante una buena parte de la primavera del verano en Europa y eso lo ha sentido. Pero vamos, el EBIT está creciendo a doble dígito, al 13%. Dio unas guías en los resultados del segundo trimestre bastante conservadoras, que nosotros creemos que es lo que se debe hacer, y la acción cayó un 10% ese día, que nos parece una exageración porque las revisiones de beneficio fueron 0. O los coches. O sea, tenemos Stellantis, que está sufriendo con un inventario que creían que iban a poder vender, porque todos creíamos, o todo el mundo creía, que los tipos iban a bajar a lo largo del año y todavía no han bajado nada. Entonces esos menores costes o esos mayores costes de financiación
no le han permitido vender el inventario y ahora está sufriendo, los márgenes están sufriendo en Estados Unidos y la acción se ha despeñado. O BMW, que está sufriendo en China, donde la confianza del consumidor está en mínimos de Lehman. Entonces, bueno, en términos generales bien, nada nos desvía de los objetivos a largo plazo o a corto plazo, perdón, de nuestros resultados, o sea que estamos muy contentos, pero bueno, luces y alguna sombra como es normal. Sí, en la parte de la sombra, en términos generales, me refiero también todo lo que tiene que ver con el sector manufacturero, ¿no? Y recuerdo la última vez que estuvimos hablando, tú confiabas en que llegara ahí esa recuperación, que no sé si no ha acabado de producirse, no sé si lo ves más por los tipos de interés altos, por China o porque sí. Bueno, es por las dos cosas, por las dos cosas, pero vamos, dejando a China aparte, esto que voy a decir, o sea, que lo cojan nuestros espectadores y los partícipes de Bestinver con un pellizco de sal, porque nosotros invertimos en empresas cotizadas y no somos macroeconomistas, pero si uno contextualiza de dónde venimos y hacia dónde vamos, entiende muchas de las cosas que están pasando. Llevamos pues 20 trimestres, más o menos, 20 meses, perdón, no 20 trimestres, 20 meses de una recesión a nivel manufacturero global que normalmente hubiese sido concordante con una recesión en las principales economías del mundo que no se ha producido. ¿Por qué? Pues no porque el consumidor final esté pasando las canutas, que es lo que habría pasado hace 15 años, cuando estos mismos síntomas en el sector manufacturero se habrían dado. Lo que ha pasado es que el sector manufacturero tuvo una demanda brutal que no se pudo atender por el COVID, y cuando se pudo atender esa demanda brutal ya había sido satisfecha en parte y todos nos habíamos ido a los servicios que no habíamos podido disfrutar durante la pandemia, viajes, restaurantes, conciertos, lo que fuese. Entonces ha habido un inventario muy importante que no acaba de limpiarse, que se va a limpiar por definición, pero que no acaba de limpiarse, no se ha limpiado a la velocidad que todos estimábamos. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues ha pasado principalmente porque muchos de esos bienes, me da igual si es un bien de equipo de una empresa que tiene que sustituir una maquinaria que está quedándose obsoleta, alguien que se tiene que comprar un coche, que se tiene que comprar una casa, todas estas cosas suelen requerir financiación. En octubre del año pasado el mercado empezó a descontar que los tipos iban a bajar, de hecho descontó mucho más de lo que realmente ha sido, llegó a descontar 6 bajadas de tipos de interés en lo que va de año, luego en primavera eran 0 o 1 nada más, ahora hemos vuelto, ¿sabes?, a descontar 4 bajadas, o no sé, no llevo la cuenta como si fuese el carrusel deportivo, pero esa creencia de que los tipos iban a ser menores hizo que muchos agentes económicos retrasasen sus decisiones de inversión o de consumo de bienes, de todos aquellos que necesitan financiación. Lo que tiene al mercado preocupado, creo yo, y nosotros también lo seguimos muy de cerca, es que el sector manufacturero no ha destruido empleo. Entonces, si por lo que sea los tipos de interés no empiezan a mejorar o el coste de capital en la economía empieza a ser menos punitivo, no es descartable que todas esas empresas que han estado manteniendo unas plantillas superiores al nivel de actividad que están registrando empiecen a proteger sus márgenes despidiendo. No lo han hecho por 2 motivos. La creencia de que la actividad va a mejorar una vez que bajen los tipos de interés, que tiene que pasar, y tiene que pasar rápido. Y la otra es que todavía tienen la huella de lo que les costó contratar hace 2 o 3 años, cuando había una escasez de mano de obra tangible. Entonces, si por lo que sea, Volkswagen, que ya empieza a sonar que quiere cerrar fábricas, o Stellantis, deciden cerrar 2 fábricas y echar a 5.000, 7.000 trabajadores, o cualquier empresa que se dedique a las reformas de cualquier vivienda, tiene el negocio sobredimensionado en términos de gente trabajando en él y decide echar a esa gente, si les echan, esos son consumidores menos que se van a tomar menos hamburguesas, menos cervezas, van a viajar menos, o lo que sea, en un sector servicios que ha tenido una demanda fortísima en los 2 últimos años, pero que ya está estabilizándose, porque los precios han subido mucho, ya nos hemos metido los homenajes que nos merecíamos post-COVID y el mundo es ya más normal de lo que ha sido antes. Entonces, menos consumidores también pueden catalizar un ciclo de despido en el sector servicios, y eso yo creo que es lo que tiene preocupado al mercado con razón. Es decir, no nos adentramos en una crisis sistémica y una recesión galopante, sino 2 o 3 trimestres de despidos. Si eso es así, los beneficios de muchas compañías en un mercado que está obsesionado con los beneficios de los siguientes 6 meses están mal o no son muy estables. Entonces necesitamos, o yo creo que el mercado necesita, que los tipos
una senda de bajada de tipos para que se tranquilice. Y esta es una respuesta muy larga, pero creo que es interesante contextualizarlo sobre por qué el sector manufacturero todavía no ha dado ninguna sorpresa positiva. Vamos con esa parte de la vuelta a la volatilidad, que cómo lo habéis aprovechado, entre comillas, en las carteras, seguro para mejorar el potencial, pero cómo lo habéis hecho. Sí que te pregunto primero un poco en la parte de las compras o de las ampliar posiciones que habéis hecho ahí. No te voy a contar mucho, Vicente. O sea, el trimestre termina en 2 semanas. Solemos hablar de los cambios que hacemos en las cartas trimestrales. Nos gusta que los partícipes las lean, las escribimos para dar toda la información que creemos que es relevante para ellos. Seguimos comprando cosas y vendiendo cosas porque la volatilidad es elevada. Volatilidad, como te decía antes, es oportunidad. Pero vamos, todas las compañías que lo han hecho muy mal hemos incrementado, algunas de ellas las habíamos vendido anteriormente, pues mira el caso de Stellantis, por ejemplo. Hemos seguido comprando empresas que habíamos empezado a comprar en los trimestres anteriores, hablo de Expedia o hablo de Elevance o hablo en el caso de Vestinfond, que invierte en compañías ibéricas también, de Jerónimo Martins. Muchas de ellas son empresas que están pasando dificultades que consideramos temporales y cuyas valoraciones descuentan que esas dificultades son estructurales y nos parece una oportunidad estupenda, y muchas de ellas en negocios muy defensivos, que si la macro estornuda nosotros no nos vamos a resfriar. Y por el lado de las ventas, pues todo aquello que lo ha hecho muy bien, en los que el diferencial entre precio y valor se ha reducido, pues por muy bien que vayan las compañías, si las acciones suben mucho, empiezan a ser más peligrosas, las valoraciones son menos atractivas, siguen estando en cartera porque siguen siendo concordantes con rentabilidades de doble dígito, que es lo que exigimos al año, me refiero, a nuestras inversiones. Pues en el caso de Pandora o de la propia Rolls o de Meta, pues hemos estado desinvirtiendo en los últimos tiempos y hemos seguido haciéndolo ahora. Pero vamos, emplazo a todos los partícipes o a los que no lo son todavía a que lean nuestra carta dentro de nada, un mes, y que vean los cambios que hemos hecho. La leeremos con fruición, Jorge. Para terminar, aunque ya lo has dicho, pero vosotros siempre habláis que veis los fondos de Bestinver como una empresa, ¿no? ¿Qué guía? Lo has apuntado antes un poco, pero ¿qué guía, qué previsión nos darías pues para lo que resta de 2024 de cumplimiento o lo que tú quieras? Vamos. Pensar como empresarios, que es el objetivo que nosotros cuando decimos que somos propietarios de empresas o de que nuestra empresa, que se llama Vestinfond Investimiento Internacional, lo que intentamos es que los partícipes piensen como empresarios. Pero pensar como empresarios y hablar de una guía a 3 meses vista, yo creo que eso califica como un oxímoron, Vicente. Esa es la verdad. A 3 meses ni idea. Nosotros creemos que el entorno en el que estamos es muy positivo y somos optimistas a largo plazo. Mira, muchos de nuestros partícipes son empresarios, pequeños empresarios, también hay empresarios de un tamaño decente e incluso empresarios muy grandes empresarios. Ellos son los que mejor entienden estas diferencias entre precio y valor. Ellos saben que el valor de un negocio no cambia drásticamente en 1 mes, 2 meses, 3 meses, ni aunque venga una recesión. Lo que ellos sí son conscientes es que en el mercado en el que vivimos, que está obsesionado con el momentum, las narrativas, los titulares, las decisiones de un banco central o lo que sea, lo que varía mucho es el precio. Con lo cual ellos sí están preparados para explotar esas diferencias entre valor y precio. Yo te cuento una anécdota. Intento con mis hijos, con María y con Jaime, que piensen como empresarios. O sea, cuando ellos me preguntan, oye, papá, ¿tú qué haces? Digo, pues nosotros gestionamos nuestro ahorro y el ahorro de nuestros partícipes siendo empresarios vagos, que esto es algo que yo he dicho muchas veces. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos los mismos derechos económicos que cualquier empresario que tú pienses, cualquier empresa de la que te gustaría ser propietario lo puedes hacer, pero no estamos ni con consejos de administración, ni presentación de resultados, ni despidiendo cuando es necesario despedir. Entonces, el ejercicio que hemos hecho nosotros de presentar los fondos como si fuesen nuestra empresa es para que nuestros partícipes no solo piensen como ahorradores, sino como inversores, como empresarios. Hay productos en la paleta de Bestinver que no tienen otras gestoras de valor en España, que yo creo que son muy útiles para aquellos partícipes que piensan más como funcionarios, es decir, que no quieren tomar riesgo. Obtener rentabilidad sin tomar riesgo es muy difícil, ¿vale? Cuando digo riesgo es que se mueven las rentabilidades en el corto plazo. Para eso está Bestinver corto plazo o algunos fondos de renta fija que es mucho más tangible la rentabilidad que van a obtener en los próximos 12 meses. Claro, en los fondos de renta variable que invertimos en empresas, lo importante es no pensar como consumidores, que esto es lo que yo le digo a mis hijos, sino como empresarios. Es decir,
nosotros nos beneficiamos. Yo intento que pasemos unos días en una ciudad del extranjero porque creo que está muy bien viajar para la familia. Y viajamos juntos, además así les secuestro. No se pueden ir por ahí con sus amigos, están conmigo todo el rato. Ellos ya cuando estamos en una ciudad ven una tienda de Zara y dicen, vamos a ver si está llena o no, porque saben que somos partícipes de Inditex en Bestinfon. Si podemos alquilar un coche o un hotel o un apartamento a través de Booking, que hemos sido partícipes o accionistas, o lo seguimos siendo en algunos fondos, o en Expedia, en el caso de los fondos internacionales, lo hacemos. Si el coche que alquilamos puede ser Stellantis, lo hacemos. Si podemos poner gasolina en Shell, lo hacemos. Entonces, esa forma de pensar de mis hijos es la forma que tenemos nosotros de pensar o que queremos que piensen los partícipes. No solo hay que ser consumidor y beneficiarse del valor que nos ofrecen los servicios o los productos que generan estas compañías, sino que nos tenemos que beneficiar como dueños de las compañías. Entonces, cuando me decías a 3 meses vista, ni idea. Nosotros lo que hacemos es, cogemos todas las empresas que integran la cartera y proyectamos sus ventas y ajustamos el peso de esas ventas en función del peso que tienen en cartera. Las ventas que van a generar, los márgenes que generan esas ventas y el flujo de caja, que es lo que nos queda a los accionistas después de invertir en todo aquello que hace falta para seguir funcionando y creciendo. Claro, cuando nosotros hacemos eso, en el 24 es lo que te decía antes, que me decías bien que lo había apuntado. Los resultados creemos que van a ser buenos. 8 en ingresos, 20 en beneficios, 24 en flujo de caja libre, que es una barbaridad. Para el 25 nuestras estimaciones es 7% en top line o en ingresos. Los márgenes continúan haciéndolo muy bien, protegiendo márgenes y expandiendo márgenes. Los beneficios van a crecer un 14 y el flujo de caja creo que estamos en el 19. Todo eso nos hace decir, oye, tenemos una cartera cuyos beneficios crecen más que la media de las estimaciones que tienen los analistas para los principales índices del mundo, que tiene una solvencia que es irreplicable por las empresas que integran los índices. Cuando te digo que no tenemos deuda, es que tenemos un 12%, en el 25 va a ser un 15% de caja, como el valor de Bestinver, que es una barbaridad, y eso nos da muchísima opcionalidad para pagar, recomprar acciones. 2/3 de nuestras compañías están recomprando acciones, y esto es lo más importante, cotizando con un descuento muy importante sobre el valor fundamental de esos negocios. El descuento al que cotiza Bestinfon o Bestinver Internacional es superior al 50% con respecto a los principales índices de bolsa del mundo. Con lo cual, si uno tiene mejores compañías que la media, bien gestionadas, más rentables que la media, que crecen más que la media, más solventes que la media, lo más normal es que en el largo plazo, a corto plazo puede pasar cualquier cosa, todos recordamos 22 lo que pasó, pero a largo plazo deberíamos obtener mejores resultados que la media, que es lo que ha pasado en los últimos 35 años de Bestinver, y que el equipo de inversión estamos empeñados en que siga siendo así los próximos 5, 10, 15 o 35 años. Bueno, pues los iremos siguiendo y comentando con vosotros, así que muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge, ha sido un placer. Lo mismo digo, muchas gracias, Vicente.